cuáles eran las vías de administración de los medicamentos. Y estábamos hablando sobre la vía tópica, que da directamente aplicación sobre la superficie de nuestro organismo como la piel, las mucosas, ¿no? Vimos las características que involucran este tipo de administración de medicamentos por esta vía, ¿no? Como las características físico-químicas, el pH. Habíamos visto también sobre el estado de humedad o de hidratación de la piel. Que la piel de los niños también es más permeable. Entonces mejor la aplicación en la superficie corporal de los niños. Entonces, todos esos aspectos ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? Son características propias entonces de la administración sobre lo que se conoce como vía tópica. Y para la aplicación tópica, pues hay preparados farmacológicos que vienen también específicos para administrarlo. Tenemos nosotros líquidas, semilíquidas y sólidas, ¿ya? Todas estas formas farmacéuticas, entonces, son las que se pueden aplicar por vía tópica. Entre las formas líquidas, nosotros tenemos a los colirios, que bien lo sabemos que son para poder administrar en el lobo ocular, no sé, en problemas patológicos de los ojos, ya, porque esa es la presentación que viene acorde para este tipo de aplicaciones, ya en las conjuntivitis, ya sea del tipo bacteriana, del tipo viral o del tipo también alérgica, son los colirios, o algunos otros tipos también de patología, ¿no? Como irritaciones oculares, en los ojos secos, algunos síndromes también donde hay pérdida de la producción de lágrimas, nos vienen lágrimas artificiales en forma de colirio. Entonces son estas las formas farmacéuticas que se utilizan, ya, que son obviamente sustancias estériles, ¿no? Y que también tienen la característica que son isotónicas y tienen también un pH que está entre unos aproximadamente 6 a 8 de pH, por lo que no son irritantes para aplicarlo a nivel del globo ocular, ¿ya? Cuando hay que aplicarlo, se lo aplica directamente, ¿no? En el globo ocular, y se recomienda no pasar nunca de la aplicación de más de 2 gotas, porque esa es la dosis correspondiente a la que vienen los medicamentos para poder aplicarlos al sitio, ¿no? de los ojos. Entonces, es así en lo que es los colirios. Luego tenemos las gotas nasales también, o las gotas óticas, ¿ya? Para aplicación en las fosas nasales o en el conducto auditivo externo, ¿ya? Esas soluciones también son estériles, obviamente. Pueden ser del tipo antibiótico, pueden ser del tipo antiinflamatorio, pueden ser del tipo antialérgico, como el caso, por ejemplo, de las rinitis alérgicas que se dan y que donde hay mucha secreción nasal. Vienen algunos preparados farmacológicos para este tipo de patología, ¿no? Para los niños también, inclusive la solución fisiológica que se le aplica, solución fisiológica nasal, ¿no? Que se aplica cuando están resfriaditos, que los niños muy pequeñitos, los lactantes, no se les puede administrar los antigripales. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de medicamentos viene específicamente preparados para la administración en este nivel, ¿ya? Las gotas ópticas también vienen preparados de las mismas características, pues, que pueden ser también antibióticos o sustancias antiinflamatorias, inclusive analgésicas también cuando hay los casos de otalgia, o sea, dolor de oído, por alguna otitis media, ¿no? Donde se está inflamada inclusive la membrana timpánica, y se utilizan también anestésicos locales para poder aliviar también el dolor. Entonces, todos estos preparados, tanto gotas nasales y ópticas, vienen a facilitar el tratamiento de este tipo de enfermedades. Tenemos lociones también, que son también preparados
líquidos que vienen en forma de como una suspensión también, que van a ayudarnos también en la aplicación principalmente a la piel, ¿no? Las lociones principalmente se aplican en la piel, pero se lo hace sin friccionar. Prácticamente se lo aplica directamente, pero no se hace ningún masaje o ninguna fricción para poder dar lugar a que el compuesto o los componentes también se puedan absorber y el resto que no se absorbe se pueda evaporar, ¿no? Lo que se llama el principio, el vehículo o el solvente en el que está inmerso el principio activo, ¿ya? Entonces, estas lociones se aplican directamente a la piel sin ningún tipo de fricción o de masaje, ¿ya? Otro de los tipos preparados líquidos también son los que se conocen como linimento, ¿ya? Estos son soluciones también tipo emulsión que vienen prácticamente en un vehículo, o sea, el medio en el que está disperso el principio activo es acuoso, ¿ya? Acuoso, alcohólico o también puede ser oleoso, ¿ya? Esto para que se pueda aplicar mediante una fricción. Entonces, todos los preparados líquidos que se recomiendan siempre en su aplicación hacer fricción para poder aplicarlo. Entonces estos son los linimentos, ¿ya? Porque necesita un poco de fricción para ayudar a que el medicamento, el principio activo, penetre las capas superficiales de la piel para poder llegar al sitio un poco más profundo donde está el daño o el proceso inflamatorio o la lesión, y entonces ejercer su acción farmacológica o su efecto farmacológico un poco más adentro de lo que son los tejidos blandos, las partes blandas. ¿Ya? Entonces, todos los que se conocen, estamos hablando de formas líquidas, ¿ya? Que se aplican mediante fricción. Se conoce como linimiento. Ya les digo, puede ser de tipo acuoso, puede ser de tipo alcohólico o puede ser también eh, del tipo oleoso, ¿ya? Oleoso para aplicación directamente, pero son líquidos, ¿ya? Porque vienen otros preparados, como vamos a ver más adelante también, que se aplican mediante fricción, pero que no son líquidos, ¿ya? Son semisólidos. Las tinturas también, ¿ya? Las tinturas, bueno, son preparados también que pueden venir también en una solución ya sea alcohólica o hidroalcohólica, ¿ya? Directamente. Y que, bueno, de esta manera van a ser sustancias que son principalmente solubles, por esta misma característica que son, ¿no?, hidroalcohólicas, y que la mayoría de su origen son, bueno, vegetal o animal. Son preparados generalmente, bueno, que se aplican, por ejemplo, a algún antiséptico. Conocen ustedes seguramente la violeta de genciana, que se utiliza mucho, ¿no? Se utilizaba antes mucho, ahora un poco, pero todavía hay personas que lo utilizan como un antiséptico, ¿no? Ese violeta, pues, medio morado cuando se aplica, que el color de la piel donde se ha aplicado. Entonces, ese es un tipo de tintura que vienen, ¿no?, para preparada. Y otra que son los lavados, ¿no? Otras formas que vienen a ser principalmente para lavar algún tipo ya sea de instrumento o también para las manos. Por ejemplo, los que vienen preparados alcohólicos, líquidos para poder desinfectar las manos o superficies también. Estos son los que se conocen como lavados, ¿ya? Dentro de la vía tópica, también en las formas farmacéuticas que hay para poder aplicarlos, tenemos los semisólidos. Las formas farmacéuticas semisólidas, dentro de ellas tenemos los ungüentos o pomadas también. Ungüentos o pomadas prácticamente son lo mismo. Ya están las pastas, están las cremas y también están los geles, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de ungüento o de pomada, estos son preparados principalmente de una consistencia blanda y
que tienen características de que son untuosas y son adherentes. Yo creo que muchos de nosotros hemos utilizado, ¿no? En algún momento pomadas o ungüentos que son aplicables a la piel con estas características. Y además uno se va dando cuenta porque para ir diferenciando entre lo que es un ungüento, una pomada o una crema o un gel, principalmente son los vehículos o los excipientes los que los hacen diferentes. Porque contienen, a veces pueden contener el mismo principio activo o de la misma familia, ¿no? Puede ser que la mayoría de ellos, por ejemplo, tienen antibióticos, también tienen medicamentos o principios activos antiinflamatorios también para aplicar. Algunos vienen en forma de ungüentos, de pomadas o de pastas o de geles también. Pero en cuanto a los ungüentos, son los, vamos a decir, los más de consistencia más blanda que el resto de los otros, ¿ya? A excepción de los geles que tienen otras características, ¿ya? Entonces, pueden contener uno o más principios activos también. O sea que puede tener una combinación de varios. Hay ungüentos o pomadas que vienen, por ejemplo, con un antiinflamatorio, vienen con un corticoide o vienen con un antibiótico dentro de sus principios activos constituyentes. Puede ser, entonces, un principio activo, puede ser 2 o 3 principios activos, los que estén en la composición de estos medicamentos, ¿ya? ¿Dónde debemos aplicar? Sobre la parte también lesionada, ¿ya? Y pueden usarse de forma continua en el día también, entre 4 veces al día, de acuerdo a la característica del preparado y para qué se lo esté utilizando, ¿ya? Se menciona que en algunos preparados, como ungüentos y pomadas, no hay que aplicar, por ejemplo, donde hay una lesión en la piel directamente, ¿ya? Sin previo lavado, sin previa desinfección, porque esto puede crear algún tipo de aislante, ¿ya? Y favorecer la multiplicación de algunos tipos de bacterias, principalmente las que son anaerobias en ese lugar de la lesión. Entonces, donde hay una solución de continuidad, o sea, una herida en la piel, es mejor no aplicarla, sino más bien utilizar otro tipo de preparados como las cremas que vengan a ser más convenientes en este tipo de lesiones, ¿ya? Luego están las pastas, ya son con una consistencia un poco más dura que la anterior. Se puede decir que son más semisólidas, entonces en su característica física para ir diferenciando de, la, de lo que son las cremas o de los ungüentos y las pomadas, ¿ya? Pueden tener bastante consistencia, entonces, por este sentido. Sé que se va dando cuenta claramente al poder aplicarlo que la consistencia viene a ser un poco más dura que la de los ungüentos y las pomadas, ¿ya? Por lo general, esta es la característica que puedan favorecer mucho lo que son la absorción principalmente de en algunas heridas cutáneas de secreciones que se pudieran dar ya a nivel de esos sitios. Entonces, las pastas, por lo general, sí, para ser un poco más actualizados, las pastas casi ya no se producen por las formas en venta, perdón, para la venta en los preparados farmacéuticos, ¿ya? Algunos sí, como por ejemplo, no sé si ustedes conocen los que Quería pegar a uno. practican deporte y conocen el Sí, Multifrost. ya me voy a comprar unas salteñas. Por favor, desactiven su... No sé por qué no desactivan siempre su micrófono. Le decía que aquellos que han utilizado, por ejemplo, el Multifrost, ese
compuestos que utilizan los deportistas para los golpes. Esa es la característica prácticamente de lo que son las pastas, ¿ya? Prácticamente ese tipo de medicamento en esa forma farmacéutica viene a ser el único que se comercializa en forma de pasta, ¿ya? Los demás que hay en los mercados ya son ungüentos o pomadas o cremas o geles ya, porque las pastas se han ya desutilizado en los últimos años para esta forma farmacéutica que hay en el comercio, en las farmacias, ¿ya? Entonces no vamos a encontrar más que con principios activos, más que todos antiinflamatorios, que son utilizados por los deportistas principalmente. Tenemos también las cremas, ¿ya? Que son prácticamente aceitosos, son de características oleosas, una mezcla, vamos a decir, de agua con aceite. Esa es una característica que tienen estos tipos de medicamentos. Entonces se les puede conocer también como emulsiones, porque esa es la característica. Y que también son de consistencia semisólida o líquidas también en algunas ocasiones, pero más espesas, ¿ya? Entonces puede ser que estas cremas contengan también uno o más principios activos, como hay muchos en la venta, lo mismo que, por ejemplo, en los ungüentos o en las pomadas, pueden contener diferentes tipos de principios activos, entre uno, dos o tres, para poder ejercer un efecto tópico en ciertos tipos de patologías. Si nosotros hablamos de patología, pues estamos hablando siempre de patologías dérmicas, ¿no? Principalmente, y en algunos casos patologías a nivel de las mucosas, que pueden también aplicarse, pero que no son del todo recomendables a nivel de las mucosas, ¿no? Principalmente por la humedad que tienen las mucosas para este tipo de preparados farmacéuticos. Perdón. Entonces las cremas también pueden contener varios tipos de principios activos. Y por último tenemos aquí también lo que se conoce como gel, ¿ya? Tiene una característica de ser también consistente y esta siempre se aplica en forma de fricción o de masaje. Por lo general, los geles tienen una consistencia transparente, ¿ya? Cuando ustedes vean y compren o utilicen un gel, van a ver que la consistencia de todos los geles tienen características transparentes, ¿ya? Y eso es lo que principalmente su contenido en vehículos o en excipientes son los que le dan esa característica para su aplicación también un poco más, que puede ser más extensible, o sea que se la puede aplicar en una mayor extensión de acuerdo por la característica física de esta forma farmacéutica, y también puede contener uno o más principios activos, ¿ya? De los mismos a los anteriores que pueden ser. Por lo general los geles vienen más que todo para utilización, con principios activos antiinflamatorios, ¿ya? Principalmente antiinflamatorios. Por eso es que es bastante utilizado por deportistas también este tipo de forma farmacéutica. Los que vienen con diclofenaco, otros que vienen con tipo como el naproxeno también en gel, ¿no? Que son bastante utilizados y que favorece su aplicación y también su absorción en lugares donde hay lesiones por contusión o por algún desgarro muscular o por algún otro tipo de lesión del tipo que tienen siempre los deportistas. Entonces, es más utilizado esta forma farmacéutica para ese tipo de principios activos que son los antiinflamatorios, ¿ya? En las formas sólidas para las tópicas, vías tópicas, también existen los preparados farmacéuticos sólidos, como los polvos. Aunque también ya están casi en desuso, antes venían, por ejemplo, antibióticos, como la ampicilina, por ejemplo, venía en polvo, en sobres, ¿no? En forma de polvo, para aplicar directamente a
para las lesiones superficiales de la piel, principalmente en aquellas patologías piodérmicas, ¿no? O sea, que, como por ejemplo el impétigo o la misma piodermitis bacteriana, se utilizaba bastante, pero ahora ya casi están en desuso estos tipos de preparados farmacéuticos sólidos para aplicación tópica. Los óvulos vaginales sí son de bastante uso, se conocen, no son una especie de supositorio, pero para aplicación en la cavidad vaginal, ¿ya? Entonces, se utiliza también este medicamento eh, para tratar principalmente patologías del tipo infecciosa, ¿ya? El tipo infecciosa, bacteriana, micótica y también parasitaria, ¿no? En algunos casos vienen algunos preparados que también pueden contener principios activos hormonales para ayudar al reemplazo hormonal o para ayudar también a algunas patologías ginecológicas en la mujer, como cuando hay, por ejemplo, eh, problemas en la menopausia de la mujer y que hay que favorecer la eh, repitalización de las capas de la vagina, ¿no? Que ayuda bastante, pero lo que más se utiliza son principios activos para tratar patologías infecciosas a nivel de la vagina, ¿ya? Entonces, siempre se va a recomendar que los óvulos vaginales se puedan aplicar por la noche, ¿ya? Introduciendo hasta el fondo de la cavidad vaginal y durante la noche va a permitir entonces su desintegración y la absorción o el esparcimiento de de todo el principio activo a nivel de la vagina para poder para poder ejercer su efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, hay que aplicarlo siempre por la noche para evitar también de que, ustedes saben, por la misma gravedad pueda también descender ese óvulo vaginal y terminar saliéndose y de ese modo no tendría el mayor efecto durante el día que durante la noche, porque al estar acostada la persona en la noche favorece la permanencia del óvulo en la vagina, ¿ya? ¿Hay algún preparado similar, eh, como son, por ejemplo, las tabletas vaginales también, que son muy poco utilizadas, pero que en algunos casos, principalmente que le dije anteriormente, como es el tratamiento de reemplazo hormonal o tratamientos hormonales, pueden aplicarse también porque tienen la característica de que el principio activo se va liberando de una forma paulatina, ¿ya? No es que se desintegra del todo y va y se esparce todo, sino que de forma paulatina, conforme se va desintegrando, se va liberando también el principio activo que contiene la tableta vaginal. Entonces es vamos a decir, una variante de lo que es el óvulo vaginal. Hay espuma emulsiones que se llaman también en los preparados sólidos para aplicación tópica, ¿ya? Y que prácticamente vienen en contenidos así presurizados, o sea que vienen, como decimos nosotros, en envases con atomizador para aplicación directa también en algunos lugares que se pueda aplicar en la superficie corporal, ¿no? Entonces vienen en envases presurizados con atomizador para poder liberar y esparcir luego el principio activo en la región donde queremos nosotros aplicarlo, ¿ya? Y tenemos también dentro de la forma tópica farmacéutica, tenemos los comprimidos bucales, ¿ya? Algunos vienen, no sé si ustedes, bueno, yo creo que ustedes conocen, pero no, los que vienen como antisépticos orales, principalmente, los que se conocen
cuando hay irritación, hay disfagia o hay inflamación a nivel de la garganta, hay muchos preparados que vienen que contienen principalmente antisépticos y también algún anestésico local para calmar el dolor, ¿no? Para aliviar un poco el dolor a nivel de la faringe o de la laringofaringe, que es donde se quiere lograr el efecto tópico, ¿no? Para de esa manera también la persona, el paciente, pueda deglutir con más facilidad. Entonces estos comprimidos bucales tienen la característica de venir, de contener también uno o más principios activos de acuerdo a la característica del proceso en el que se quiera utilizar. Pero como le dije, la mayoría son estos tipos de medicamentos que se utilizan en afecciones orales, principalmente cuando hay irritación o hay dolor a nivel de la cavidad oral o a nivel de la faringe o la laringofaringe. Entonces, todos estos o estas formas farmacéuticas son las que se utilizan para la aplicación por vía tópica, ¿no? Por vía tópica. Entonces, vieron que hay varios, pero dentro de todo, su aplicación por esta vía, como dijimos anteriormente, es fácil, ¿no? Fácil, lo único que hay que conocer siempre, y cuando ya veamos siempre los medicamentos, cuando estudiemos ya la farmacología, distinta clasificación de los medicamentos, vamos a ver que muchos medicamentos vienen en alguna de estas formas farmacéuticas y ahí indica cómo se tiene que aplicar, cuál es la dosis usual, para poder durante qué tiempo hay que aplicarlo. Esta es una forma general para conocer las diferentes vías de administración y las formas farmacéuticas específicas que vienen para cada vía de aplicación en farmacología. Luego tenemos también lo que se conoce como la absorción por vía oral. ¿Se ve la proyección? No. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Sí, Sí, doctor, se ve. Pensé que no se estaba... Ya. Tenemos entonces también lo que es la absorción por vía oral. ¿Ya? Y tenemos nosotros que saber que a nivel de la vía oral tenemos bastante irrigación nosotros sanguínea. ¿Ya? Las formas farmacéuticas que vienen específicamente para este tipo de administración tienen una característica que se pueden disolver a nivel de la cavidad oral y que también pueden favorecer entonces la absorción de estos medicamentos o principios activos, principalmente a nivel sublingual. Hay muchos preparados que se utilizan, pero ya hablando de lo que es directamente lo que es la vía oral, ¿no? Nosotros vamos a decir que viene a ser la administración siempre de los medicamentos a través de la boca, ¿no? Entonces la introducción al organismo es por principalmente deglución, o sea, se los traga, ¿no? Como decimos vulgarmente. Entonces uno lo quiere y lo va a llevar a través de la deglución hacia el aparato o el sistema gastrointestinal y poder entonces de esa manera cumplir con todos los pasos requeridos necesarios para que el medicamento llegue hacia el lugar donde queremos que haga su efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, la mayoría de estos medicamentos, ya cuando hablamos de la vía entérica o la vía oral, la mayoría de los medicamentos se absorben a nivel del intestino, ¿ya? Y principalmente a nivel del intestino delgado, porque hay una mayor superficie de absorción y también hay las características son más específicas o más especiales para la absorción de la mayor cantidad de medicamentos o principios activos que se conocen.
¿ya? Además que la superficie también por la cual se absorben los medicamentos es bastante grande. ¿No? Tenemos aproximadamente una superficie de unos 200 metros cuadrados. Si nosotros extendiéramos todo el intestino delgado con todas las características que llevan y ustedes ya han estudiado también cuando vieron histología, cómo está conformado la mucosa y las rugosidades y las microvellosidades que tiene. Si se extendiera toda la superficie del intestino delgado, pues abarcaría 200 metros cuadrados, a más de la gran irrigación que ustedes saben también que tiene el intestino delgado, porque eso favorece también lo que es la absorción no solamente de nutrientes, sino también de los fármacos. Entonces, hay una buena superficie para absorción y también hay una excelente irrigación de todo el intestino delgado para favorecer la absorción de medicamentos, ¿ya? Entonces esto es importante porque sin ello no hubiera una buena absorción y sería prácticamente inútil sin esta característica poder administrar medicamentos por esta vía. Pero gracias a Dios tenemos pues estas vías que pueden ser utilizadas para la administración de medicamentos. También hay cierto grado de absorción a nivel del estómago, ya que algunos medicamentos pueden también absorberse a ese nivel, ya. Principalmente, o la mayoría de los medicamentos que se absorben a través del estómago, de la mucosa del estómago, pues es porque tienen características de que pueden resistir principalmente al pH ácido del estómago, ¿no? Lo que en la mayoría de los casos no se da con los medicamentos o las formas farmacéuticas preparadas, por lo que están preparados de una forma especial para poder atravesar todo todo lo que conlleva la digestión gástrica y llegar hasta el intestino para recién ahí desintegrarse y también ser absorbido en el intestino delgado. Entonces, el preparado tiene su recubierto, su capa entérica, como se denomina en la mayoría de los casos, para poder llegar hacia el intestino. Pero algunos lo van a hacer, algunos medicamentos lo van a hacer a nivel del estómago a través de la mucosa gástrica, entonces, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la administración entérica o Nos queda menos de 2 minutos, jóvenes, se vuelven a conectar, por favor. Ya, cuando terminen, hay que tener en cuenta por esta vía de que pueden haber factores que van a modificar, pueden modificar tanto la